Hola estudiantes, les habla el profesor Gabriel de Estudios Sociales y el día de hoy les traigo el material del mes de marzo, la unidad de nivelación de los contenidos de estudios sociales, ya correspondiente a los contenidos relacionados con el concepto de Estado y de Constitución. En sí, el video de hoy es explicar la guía que van a trabajar durante esta semana, comenzando con el concepto de Estado, que es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado en sí es la conformación de un grupo de personas donde determinan ciertas leyes según la conveniencia de la comunidad en general. Tenemos distintos tipos de Estado, ya como estados unitarios, estados federados, ya que que tienen distintas características y las vamos a ir analizando con un poco más de detalle a continuación. Pero antes de eso, lo ideal es poder definir tres conceptos que siempre se suelen confundir, que es el de Estado, Gobierno y Nación. Ya en sí el Estado, como se mencionó en un inicio, es una organización humana que abarca la totalidad de una población de un país estructurada social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad, por ejemplo, a través de las leyes y los impuestos. Esto quiere decir que en sí el Estado, ¿qué es lo que hace? Genera leyes, ¿ya? Y estas leyes regulan la forma de vida en la sociedad en sí, dentro de un país. El gobierno es la gestión de estos recursos e instituciones del Estado que varían conforme a las reglas políticas y jurídicas de un país y luego ceden el turno a otros actores políticos para ejercer su propio gobierno sin que ello implique normalmente cambios drásticos en la estructura del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que un gobierno es de los que se van eligiendo periódicamente, ya durante 4 años cuando se eligen los presidentes o se eligen los diputados o senadores, ¿ya? Y estos van a ir gobernando según lo que dicte el Estado. No podrán hacer grandes cambios en la estructura en sí del Estado, sino que van a haber distintos miramientos de cómo gobernar en sí según las políticas que ya están impuestas dentro de lo que habíamos dicho, que es el Estado. Y nación, para finalizar, es un conjunto de personas que comparten vínculos históricos, culturales, a veces étnicos, por lo general de carácter lingüísticos, que se reconocen como una colectividad, ya sea que tengan o no un Estado propio de administrar. Esto quiere decir que la nación en sí es el conjunto de personas que tienen características comunes y por eso se reúnen y conforman un Estado. ¿Ya? Hay naciones que no tienen Estados, por ejemplo, Thanos, ellos son una nación, pero no tienen un Estado en sí. La primera actividad que tienen que realizar es responder estas tres preguntas, ya con las cuales solamente necesitan leer la guía que les acabo yo de explicar. La leen a profundidad y pueden responder sin problemas estas tres preguntas. Luego, como les había señalado anteriormente, tienen que identificar eh, características que demuestran una diferencia entre un estado simple y un estado federal. Tenemos en este cuadro comparativo algunas características que nos mencionan relacionado con esto. Para complementar esta actividad, también tienen que leer la actividad que estaba señalado anteriormente o pueden investigar también utilizando las plataformas de internet o leyendo algún documento correspondiente con la temática que se está trabajando. Luego tenemos los elementos que conforman un estado. Son tres elementos fundamentales. El primer elemento es el elemento humano, ya que sin personas no puede haber un estado. Tienen que existir un grupo de personas que conformen un estado. Luego tenemos el territorio, ¿ya? Este territorio tiene que estar presente, ¿ya? Para que exista también un estado donde se puedan aplicar las leyes y donde viva también este grupo de personas. Y finalmente el poder, que por lo general el poder se demuestra con las leyes que uno implanta, cómo se llevan a cabo estas leyes y quienes también imparten el poder dentro de este estado. La actividad en sí está en un costado y ustedes tienen que leer, investigar también los elementos que se les va a pedir acá en cada pregunta. Para eso pueden usar esta misma guía o pueden buscar por internet algunos conceptos que se les pueden pedir. Luego, dentro de esta misma temática tenemos el tema del Estado de Derecho.
ya que tenemos acá 4 bases que nos implican que es un Estado de Derecho, las cuales ustedes pueden leer y pueden complementar si es que tienen en sus casas también internet para ir complementando cada uno de estos si es que no lo logran comprender. Luego, para ir finalizando esta primera temática, tienen que responder estas dos preguntas utilizando también los contenidos vistos durante esta guía y además de eso usando sus propios argumentos en la pregunta número 2. Continuando con los contenidos relacionados con la educación cívica, continuamos con el siguiente concepto que es la Constitución. ¿Ya? Recuerden que en sí esto es para que ustedes tengan una idea de los conceptos trabajados durante educación cívica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es Constitución? Es una norma jurídica escrita o no de más alto rango en un ordenamiento jurídico de una sociedad y está destinada a regular los aspectos fundamentales de la vida política. Por esto, la constitución de un Estado también es llamada Carta Magna o Carta Fundamental, y en algunos textos nacionales más antiguos como un código político. Entonces, en sí es un ordenamiento jurídico, como habíamos señalado anteriormente, cuando se conforma un Estado se establecen leyes, establecen normas jurídicas que vinculan un poco la vida en sociedad, la vida política, la vida social y la vida económica de las personas que conforman este Estado. ¿Y dónde están estas leyes? Se establecen dentro de esta constitución política que tiene que estar consensuada entre todos los participantes de un Estado. En sí, la constitución va a determinar la estructura política del Estado, su funcionamiento también, los órganos de poder, sus atribuciones y relaciones entre ellos, los derechos y garantías de las personas y los cuerpos intermedios de la sociedad, los sistemas para hacer efectiva la supremacía constitucional y el procedimiento de reforma parcial o total de la Constitución. ¿Ya? Eso en sí es lo que tiene la Constitución. Al leer toda esta guía, tienen que responder las siguientes preguntas que se hacen a continuación, como qué es lo que se entiende por constitución, cuáles son los principios que fija, regula y crea la constitución, ¿ya? Y tenemos las otras dos siguientes preguntas que ustedes tienen que responder. Continuando con los contenidos de educación cívica dentro de la asignatura de estudios sociales, además lo ideal es que ustedes puedan también comprender los sucesos que vamos a presenciar ahora durante el próximo mes de abril, que son las elecciones que se llevarán a cabo. En estas elecciones se van a escoger las siguientes cargos políticos, que son los que es convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales en todo el territorio nacional. Estas se llevarán a cabo entre el día 10 y 11 de abril del 2021 y muchos de ustedes, como son mayores de edad, también tienen su deber como ciudadanos de poder decidir mediante el uso de su voto por quién apoyar para que sean sus representantes. Ya, además, estas elecciones son de carácter histórico debido a dos cosas. Primero, la elección de los convencionales constituyentes, que son los encargados de elaborar la próxima constitución, y además de la elección de gobernadores regionales, que será la primera vez que nosotros como ciudadanos podremos elegir nuestros propios gobernantes dentro de la región, sin depender tanto de la capital que nos designaba antiguamente a nuestros gobernantes según el presidente de turno. Ahora, ¿por qué es importante votar en estas elecciones? ¿Ya? Porque es una herramienta en la cual nosotros podemos elegir a nuestros representantes y gobernantes y también es un derecho que tenemos como ciudadanos políticos, ¿ya? Y además es una responsabilidad nuestra ciudadana de escoger a estos representantes. Además, estas elecciones se decidirá también a los ciudadanos que redactarán la nueva constitución, como se mencionaba anteriormente. Estos ciudadanos, llamados convencionales constituyentes, ya van a ser 150 ciudadanos en total, los cuales van a redactar esta nueva constitución, ya la cual se va a discutir durante 2 años para luego tener un plebiscito de salida donde se verán si es que van a ratificar esta constitución, ¿ya? Lo ideal es que ustedes sean capaces de leer todas estas relacionadas con también los gobernadores regionales y el gobierno regional, además de las elecciones municipales, donde tienen las funciones de los alcaldes y los concejales, y así poder responder las siguientes preguntas, que son 6, las cuales pueden responder en sus cuadernos y utilizar la página también del CERVEL para poder complementar esta respuesta. Eso es todo por hoy, nos vemos en un próximo video.